Pues nada, gracias Oriol, gracias Fernando y gracias a la oportunidad que me dais, ¿no? Desde la revista Dinamo Técnica y desde el propio clúster, ¿no? Por contaros un poco cuál es la MDI de fábrica de baterías que presentamos desde aquí, desde la zona franca de Vigo y bueno, ofrecerme también, que después lo veremos en el turno de preguntas, ¿no? Que cualquier otro proyecto que se quiera presentar o que cualquier iniciativa que se quiera desarrollar, que desde Zona Franca pues estaremos encantados de daros el respaldo, ¿no? Entonces, empiezo un poco, vamos a intentar hacer una presentación lo más fluida posible. Nosotros, es verdad que a alguien le puede llamar la atención, ¿no? Que las MDIs que se están explicando en Galicia, que las esté explicando Zona Franca, ¿no? Nosotros creemos de forma cierta que, y aparte yo lo hacía el otro día en un test, ¿no? Tenía una reunión donde había dos jóvenes ingenieros de menos de 30 años y después había otros ingenieros de mayor edad, ¿no? Entonces me vinieron a hacer una exposición sobre el tema del hidrógeno y al acabar la reunión yo les preguntaba a estos dos ingenieros jóvenes con muchísimo conocimiento y le decía a uno de ellos si tenía coche y me decía que no, que él estaba trabajando en Madrid, que la mayoría de su jornada la dedicaba a Madrid, aunque estaba por toda España, y que cuando necesitaba un coche o lo alquilaba, o cogía un car sharing o el transporte público y las distintas modalidades que tenía. Entonces al segundo le pregunté y me decía que él tampoco, ¿no? Que él vivía en Vigo, pero que tampoco lo necesitaba. Y me decía, bueno, cuando necesito el coche, cojo el coche de mi suegra, que es el car sharing barato, ¿no? El car sharing familiar, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Europa va a vivir y el mundo va a vivir una realidad distinta que es el coche de futuro, va a ser un coche compartido, va a ser un coche eléctrico y va a ser un coche seguramente con una parte de autonomía muy importante. Pues en ese modelo vamos a llegar a la conclusión de que no vamos a necesitar tantos vehículos. Y eso, este test que hice yo, os lo ofrezco a cualquiera de vosotras o cualquiera de vosotros que lo hagáis también en vuestros entornos y preguntéis a la gente un poco más joven, a la gente de menos de 35 años, si tienen coche, si tienen horizonte tenerlo y la prioridad como generaciones posteriores pues no es la del vehículo. Y eso está ocasionando en toda Europa que baje la demanda de coches, con lo cual va a bajar la demanda de fábricas de vehículos. Si Galicia, y yo por lo menos lo tengo claro, que yo si sobran fábricas de automóviles en Europa, si sobran fábricas de automóviles en España, la que no quiero es la que sobre, es la de Galicia. Pues para eso hay que reforzar más aún el ecosistema del automóvil. Tenemos grandes universidades, tenemos grandes profesionales como vosotros, tenemos grandes centros tecnológicos, tenemos un ecosistema de empresas de componentes muy potentes, pero es verdad que el coche de futuro, ese coche eléctrico, puede ser un coche de baterías de litio o puede ser un coche de hidrógeno. Por eso hemos querido, en este caso desde la zona franca, hacer una apuesta por las dos energías alternativas. Hoy vamos a hablar un poco más en profundidad de la fábrica de baterías de litio y las posibilidades que tiene y alguna novedad, alguna primicia os daré también por haberme invitado y vamos desarrollándolo. Pero yo creo que compartís todos que el futuro del automóvil es así, que cada vez hay menos demanda de automóviles y no solo derivada por esta crisis del COVID, sino que va a ser un hábito que se quede a futuro y o estamos a la vanguardia o estamos luchando tecnológicamente o nos vamos a quedar fuera. Entonces, bueno, yo creo que ahí las comunidades autónomas también tienen que jugar un papel un poco más proactivo y sobre todo cuando la colectividad, la iniciativa ciudadana tiene ideas, yo creo que de alguna forma tienen que ser respaldadas. Es un proyecto que hay empresas que nos han pedido la confidencialidad, hay empresas del sector de la automoción que nos han pedido la confidencialidad, pero también, por lo que vais a ver después en la descripción, casi todas las empresas del automóvil de España, pues están incluidas en esta iniciativa. Estamos hablando de una inversión de 151 millones de euros, una capacidad de producción inicial de 2 gigas en la fase inicial y 16 en la fase final, y estamos hablando de una producción de 300.000 baterías. Hoy en día, una de las fortalezas que tenemos en Galicia,
que de los 2 millones de vehículos que se fabrican en España, 500.000 se fabrican aquí en Galicia. Una primera fase de 100 empleos directos y podríamos estar hablando de cuando estemos en plena ebullición de un empleo de 1.000 directos y unos 8.000 indirectos. Y sobre todo, lo más importante, la transición ecológica y la reducción de 600.000 toneladas de CO2. El laboratorio de tecnologías de propulsión limpia es un laboratorio que estamos desarrollando con el Centro Tecnológico de Galicia. Es una de las partes diferenciadas que tiene nuestro proyecto frente a otro proyecto. Creemos que la apuesta por la innovación es fundamental, que no solo queremos hacer una fábrica de baterías, sino que queremos que el valor añadido de esa fábrica de baterías y el desarrollo que va a haber en los próximos años, pues de alguna forma tenga continuidad. Hay muchas empresas de componentes del sector del automóvil que dicen que el litio y que esta nueva modalidad de vehículo eléctrico, que puede no ser tan longeva como fueron los vehículos de combustión, y que esto puede ser una transición y que en estos momentos que puede ser que esta transición dure 6 años, entre 6 y 10 años, con lo cual seguramente tendremos que hacer una apuesta para seguir estando en la producción y en la vanguardia de nuevas alternativas de movilidad. También creemos que las baterías de litio, esta fábrica de baterías, no solo tiene que ser para el automóvil, tiene que ser una fábrica de baterías transversal y para la movilidad en general, que puede ser a través de patinetes, pero puede ser a través de plataformas compartidas. Estamos también en otro proyecto con una startup de Vigo para hacer un corredor 5G entre la fábrica de PSA y el puerto de Bouzas. Todos esos camiones que a diario transportan vehículos, pues hacer un corredor seguro 5G y que vayan plataformas de forma autónoma y con hidrógeno que vayan directamente de la planta de Balaídos a la planta, al muelle de Bouzas. 5 laboratorios queremos desarrollar, uno de cadena de tracción, un laboratorio de prototipo de celdas y de módulos, y un laboratorio de validación de celdas de módulos PAC y un laboratorio de abusos, que como dicen los compañeros del CETAG, los socios tecnológicos de este proyecto, pues es la forma de trastear las baterías, ¿no? De someter a tensión las baterías y ver que las propias baterías pues cumplen los requisitos y fundamentos. Bueno, es un proyecto, la fábrica de baterías, que integra todo tipo de tecnologías de propulsión limpia. ¿Y por qué los fondos Next Generation? Nosotros empezamos, creamos una comisión de trabajo ya el año pasado, llevamos un año trabajando antes de que salieran los fondos Next Generation y por el mismo objetivo. Nosotros creíamos que el sector del automóvil tendríamos que reforzarlo de cara al futuro y la forma que teníamos de reforzarlo, y nosotros así lo creíamos, era a través de la fábrica de baterías. El objetivo es anclar la mejora de la competitividad industrial de la automoción, abastecer de demandas la fábrica de automoción asentada en Galicia y abastecer la demanda de otros participantes del proyecto, como el caso de Urovesa, Castrosúa, UNVI o Little Cars. Y lo decimos siempre, ¿no? El ecosistema del automóvil que tenemos en Galicia es desconocido, ¿no? Yo cuando visitaba UNVI y nos decían que las selecciones de fútbol, tanto inglesa como francesa, cuando tenían
cuando celebraron los grandes títulos, que utilizaron un autobús de 2 pisos gallego, un autobús de 2 pisos de UNVI 100% eléctrico para hacer esas celebraciones, pues la verdad a mí me llenaba de sorpresa, porque quizás en Galicia no lo hubiésemos anunciado, no lo hubiésemos conocido y no pusiéramos en valor pues este tipo de creaciones que tenemos, ¿no? Crear un centro de competencias, investigación y desarrollo y soporte de la red industrial del vehículo eléctrico. Como sabéis, el CETAG, de los 3 laboratorios de baterías eléctricas para el vehículo eléctrico que hay en Europa, una la tiene el CETAG, con lo cual yo creo que estamos a la vanguardia, tenemos el conocimiento y por eso tenemos que seguir desarrollándolo. Disponer de un laboratorio que permita realizar ensayos para validar otras baterías y reforzar a Vigo como un referente, reforzar a Galicia como un referente europeo en la producción de vehículos. No podemos quedarnos simplemente como fabricantes número 1, ¿no? El 25%, lo que decíamos antes, de la construcción de vehículos de España se realiza en Vigo, sino de alguna forma, pues también que nuestros vehículos, y después la experiencia, ¿no? Veíais el anuncio que hubo de la fábrica de Cataluña. Cataluña en estos momentos no desarrolla ningún vehículo eléctrico, no construye ningún vehículo eléctrico. Galicia desde los años 80, aquella primera C15 100% eléctrica, que aún alguna está por la Universidad de Vigo, pues tenemos experiencia en la construcción y en la actualidad el modelo Berlingo Partner los hay 100% eléctrico, que se construyen ya en la planta de Galicia, y el Peugeot 2008 también tiene una modalidad 100% eléctrica, full electric, que tiene una autonomía de más de 300 kilómetros, que ya se construye también en la planta de aquí de Galicia. Podéis ver ahora en la pantalla los partners que participan, los partners privados que participan con nosotros y público que participan en este proyecto, desde Iberdrola, GKN, Castrosua, Little Cars, Cegasa, Grant Thornton, Electrónica y Comunicaciones, URO, la Universidad de Vigo, el Gobierno de España a través del Ministerio de Industria, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Vigo, el Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia, Delta Vigo, Marsan, UNVI, Master Battery, Energy Lab, Seganosa y distintas empresas que también por su capacidad o por su estrategia sociopolítica pues han decidido pertenecer o pedirnos a nosotros que la confidencialidad en el apoyo a dicho proyecto. La instalación de los laboratorios para identificar el tipo de células y módulos de la batería, los pasos de fabricación, así como definir los procesos industriales, para nosotros era una prioridad. Creíamos que teníamos que ser capaces de integrar los procesos industriales y los procesos de desarrollo dentro de esta nueva planta de baterías y una línea de fabricación de prototipos, una planta piloto que debería estar constituida entre el año 1 y el año 2. Una primera fase del centro de producción, como la mayoría de las fábricas de baterías, va a ser una fábrica de baterías modular, que dependiendo de la demanda puede ir creciendo y al mismo tiempo, al cumplir los 3 años, estaríamos dispuestos a construir 35.000 baterías, 50 kilovatios hora, y en el primer trimestre del año 1 estaríamos en esta publicación. Una ampliación de capacidad de la fábrica, dependiendo de la demanda. Y bueno, estos días hablábamos también con el Instituto de Braga, al que el gobierno portugués, el primer ministro, tiene encomendada el proyecto portugués de la fábrica de baterías, y en esa visión que yo creo que tenemos en la mayoría de Galicia, o por lo menos tenemos aquí en la zona franca, que Portugal no debe de ser un competidor, y para nosotros no es un competidor, sino que Portugal en la actualidad pues es un complemento a la economía de Galicia, nos da dimensión, nos da escala, y más en este proyecto de la fábrica de baterías, que necesitamos materia prima
y como sabéis en toda Europa pues los yacimientos de litio en estos momentos están en España y Portugal, en la parte noroeste de España y en el norte de Portugal. En el caso de Portugal, las minas más avanzadas que en España, y la materia prima es fundamental, con lo cual ellos nos piden ver cómo se puede hacer un proyecto común, un proyecto que sea un proyecto ibérico de fábrica de baterías. Y bueno, pues de alguna forma estamos estableciendo las primeras conversaciones, las iniciamos la semana pasada para ver cómo se fusionan los dos proyectos, porque creemos que es plenamente compatible que el litio portugués juegue un papel importante en el proyecto de la fábrica de baterías que os estamos presentando en este momento, ¿no? La proximidad a las materias primas es fundamental. Como decíamos antes, la materia prima lusa, la materia prima en Cáceres, pero también el mayor productor de litio es América, y la conexión del puerto de Vigo con América a través de la capacidad de apertura de 365 días al año, a la vez que la conexión directa con puertos en América, pues eso nos da una facilidad también para que la materia prima pueda viajar de forma que la logística sea económica y que pueda viajar al puerto de Vigo, con lo cual la proximidad también de esa materia prima. Y la proximidad también de las plantas de producción de vehículos, lo que decíamos antes. Vigo produjo el año pasado más de 500 vehículos y este año tiene el objetivo, si la pandemia nos lo permite, de llegar a los 700.000 vehículos. Es decir, que nos ponemos en más del 25% de los vehículos que se están produciendo en estos momentos en España. Y a menos de 500 kilómetros, pues tenemos 840.000 vehículos, con las fábricas que tenemos de Renault o de Volkswagen, las fábricas que tenemos en España, pero también las fábricas que tenemos en Portugal, que en este caso está Volkswagen y está el grupo PSA, el grupo Stellantis ahora, Peugeot, Citroën. Como podéis ver aquí en el mapa que presentamos, el gran potencial que tiene en estos momentos España como productor de vehículos, como constructor de vehículos, y también al mismo tiempo una pata muy importante de la economía de España o de la península ibérica es esta construcción de vehículos, y también es un riesgo porque es una parte industrial, una parte económica de la sociedad moderna que en estos momentos está viviendo una reestructuración importante. Para que nos hagamos una idea, este es el mapa de Europa y estas son las 10 fábricas de batería que en estos momentos o están en construcción o están en funcionamiento. Y veis que todas están centradas en el eje franco-alemán. La realidad, y nos lo decía, ¿no? Tuvimos una reunión con el presidente de la Alianza Europea de Baterías, vicepresidente de la Comisión Europea, y nos decía que, bueno, que en la actualidad había 10 fábricas en funcionamiento o a punto de estar en funcionamiento en Europa, y que en estos momentos la necesidad y los compromisos que tiene por las directivas europeas el sector del automóvil, pues es una necesidad urgente e inmediata de 20 plantas, es decir, 10 plantas más. Y él nos decía que por la capacidad de construcción que tiene España en estos momentos, pues necesitaríamos en España 2 o 3 fábricas de baterías para consolidar, para dar abastecimiento a los vehículos del presente, pero también para consolidar la construcción de automóviles de cara al futuro. Si no somos capaces de ser una alternativa en la movilidad eléctrica, vamos a tener un problema. Las fábricas de automóviles de España van a tener un problema a futuro, con lo cual esto nosotros veíamos perfectamente cómo se identificaba con los Next Generation Europe, con estos proyectos europeos
de recuperación industrial, de reindustrialización de Europa y de recuperación económica. Al mismo tiempo, bueno, parece que en estos momentos está el proyecto de Extremadura, puede estar el proyecto de Martorell, y lo que queremos hacer con este mapa de España pues es mostrar, ¿no? Que es posible 3 fábricas de baterías en España y que sería posible, si mantuviésemos esta demanda, pues hasta 6 fábricas de baterías. Ahora yo insisto, en estos momentos las fábricas de construcción de automóviles en Europa, no el fenómeno que estamos viviendo en estos momentos en Vigo, que estamos viviendo en estos momentos en Galicia, ¿no? Con una producción al 100%, salvo estos días que estamos viviendo las crisis de los chips, que también está sufriendo pues, todo el mundo y toda Europa, y no solo en la automoción, sino que estamos viendo que como Apple o como Samsung, el anuncio de sus nuevos modelos pues se acaba de paralizar o se acaba de ralentizar, justo fruto por la falta de suministros de chips, es decir, que ya empieza a llegar también al mundo de las comunicaciones la crisis de los chips, y podemos ver, ¿no?, de forma clara, este es el mapa de España con los fabricantes que tenemos. Estos fabricantes todos llegan a los 2 millones de vehículos. Para abastecer 2 millones de vehículos harían falta 5 o 6 fábricas de baterías. Este es el ranking actual, con un claro dominio de China en la producción de baterías de coches eléctricos y el gran reto que va a suponer Europa de cara al futuro. Lo hablábamos también con el vicepresidente de la Comisión Europea. Estos días se van a anunciar un borrador de una directiva europea que haga que los coches que circulen por Europa tengan un pasaporte, los coches eléctricos que circulen por Europa tengan un pasaporte eléctrico. Nos decía que seguramente no podremos ser desde Europa un continente, una economía proteccionista, pero sí que tenemos una baza muy importante para aumentar la competitividad, que es que seamos medioambientalistas, ¿no?, que seamos respetuosos con el medio ambiente. Y en ese pasaporte europeo que se quiere constituir y que se lleva trabajando muchos meses en él, lo que se va a plantear es que todos los componentes de los vehículos eléctricos sean componentes que se han fabricado por industrias sostenibles, por industrias respetuosas con el medio ambiente, con industrias respetuosas con el medio ambiente. Yo creo que es una iniciativa que al final busca empezar a fortalecer y empezar a proteger también nuestra industria, y nos lo hace desde la responsabilidad que tiene Europa, a diferencia de otros continentes, de otros países con el medio ambiente. Las perspectivas que tenemos del mercado de baterías en el mundo y las nuevas directivas y las transposiciones a las distintas legislaciones de cada uno de los países de Europa, pues nos marca un horizonte cercano, ¿no? Aquí tenemos el 2040, pero también nos decían, porque es la legislación que hay en estos momentos, pero también nos decían que se prevé acortar este plazo del 2040 al 2035. Y bueno, esto significará no solo la reducción de emisiones de CO2, sino un comportamiento de la movilidad completamente distinta a la que estamos viendo hasta el momento. Fortalezas que tiene nuestro proyecto. España es el 9º productor de coches mundiales. Vigo, Galicia, produce 500.000 coches al año, el 25% de los coches que se producen en España. En un radio pequeño de 500 kilómetros tenemos 840.000 vehículos. Un ecosistema, un sector de la automoción, de empresas, de componentes, de universidades, de centros tecnológicos, de conocimientos, de grandes profesionales. Las materias primas muy cercanas
o fáciles y económicas de trasladar a través del puerto. La logística. En el proyecto que planteamos, que decimos que se desarrolle en el polígono de La Plisán, el polígono de Salvaterra-As Neves, con una conexión directa por carretera, una conexión directa al puerto y una conexión directa al ferrocarril. Oportunidades de restricciones en la Unión Europea a los vehículos de combustión, mayor demanda de los vehículos eléctricos, mayor penalización de los vehículos de combustión. En el 2025 en España es el país de la Unión Europea en producción de vehículos eléctricos. Y los fondos públicos. Tenemos que ser capaces de ser competitivos con los fondos públicos y con los fondos de recuperación económica. Los fondos Next Generation Europe van a ser unos fondos que van a estar una parte muy importante dedicada a la industria y a la reindustrialización de Europa para hacerla menos dependiente y más sostenible. Estos fondos de recuperación económica, algunos podemos ver en algunas posiciones públicas, en algunos medios de comunicación, que piensan que va a ser café para todos o va a ser algún tipo de fondo, como fondos vividos en otras ocasiones. Estos fondos van a ser unos fondos finalistas y con un objetivo claro. Con lo cual tenemos que ser capaces de presentar proyectos maduros, proyectos que sean capaces de crear I+D+I en Europa, en España y en Galicia, y que sean capaces también de desarrollar empleo. España es uno de los países de menor avance de Europa en la electromovilidad. Esto es una oportunidad, aunque de alguna forma lo definimos como una debilidad. En Galicia, la inversión en I+D y en España, la inversión en I+D está por debajo de la dimensión de la inversión que se está realizando en el resto de Europa. Y la alta dependencia del sector de la automoción tiene que hacernos ver esa debilidad una oportunidad. Las amenazas, efectos de la pandemia en la automoción, derivados de la pandemia, de los deslocalización, incertidumbres y la erupción de mercados emergentes. Y este proyecto, lo decía antes Oriol y Fernando, tiene un impacto directo en la sociedad gallega y en la economía gallega. Generará empleo cualificado e inversiones relacionadas. Impulsará la economía española a través de las necesidades de mercado, un polo de conocimiento de tecnologías, almacenamiento de la energía. Impulsaremos la movilidad sostenible. Haremos de Galicia y de la zona franca de Vigo un eje de la movilidad eléctrica. Impulsaremos la movilidad sostenible, contribuiremos a la transformación digital, anclaremos la industria en este territorio, que como decía al principio, o nos transformamos o sobrarán plantas de fabricación de vehículos en Europa y en España. Y nosotros no queremos que sea la nuestra la que sobre. Contribuiremos a la transición ecológica y a la reducción de emisiones de CO2 y mejoraremos la competitividad industrial de España, de Europa y la obtención de patentes a nivel internacional. Un proyecto con futuro y un proyecto con un horizonte claro en el que todos tenemos que ser copartícipes. Es verdad que esto es una manifestación de intereses. Yo estoy convencido, y así nos están trasladando las primeras sensaciones por parte del Ministerio de Industria, que se convertirá en un proyecto tractor. Tenemos que ser capaces, en el momento que sea propuesto como diseño, como proyecto tractor, tenemos que ser capaces de encontrar el socio industrial. El socio industrial tendría que ser un socio europeo, donde quedase el conocimiento en Europa. No sirven los constructores y los fabricantes de batería de terceros países o de países asiáticos. El reto tiene que quedarse aquí en Europa. Nosotros, por parte de la Administración, lo que estamos haciendo es pudiendo dar todo el soporte para que el día de mañana, cuando sea declarado proyecto tractor, que podamos llamar a las puertas de los distintos constructores de baterías de Europa y decirle, tenéis todas las ventajas y estas líneas de subvenciones. Tenéis el terreno, tenéis la disposición
de los centros tecnológicos para desarrollar la tecnología y ahora sí que es verdad que una parte muy importante va a depender de ellos. Yo estoy convencido de que Vigo, de que Galicia es una buena opción. Ahora, es verdad que la suma de vuestro talento nos lo vamos a necesitar seguramente para la siguiente parte del viaje.